Buenos días a todos. Gracias una vez más por unirse con nosotros en estas charlas en Media Ayuda, donde tratamos de estar actualizados con todo lo que tiene que ver con el derecho laboral. Hoy el tema, bueno, ya conocido por todos, es el decreto de necesidad de urgencia que salió la semana pasada. Eh, Ayer tuvimos también otra novedad con respecto de un proyecto de ley ómnibus que tiene varios temas a tratar. No vamos a detenernos en esa ley, vamos a hablar del DNU, que tuvimos tiempo de analizarlo, de revisarlo. Eh, por lo tanto, nos vamos a detener exclusivamente en lo que establece el decreto de necesidad de urgencia y exclusivamente, por supuesto, en lo que hace al derecho laboral, ¿sí? Por una cuestión de orden, como siempre, las cámaras van a estar apagadas, los micrófonos también. Una vez que los doctores Eugenia Moret y Esteban Ricardo Sojo terminen la explicación, un breve repaso de las modificaciones que introdujo este decreto. Vamos a abrir a preguntas alrededor de 30 minutos y ahí van a poder o bien escribirlas en el chat y las vamos a ir leyendo en orden o tocar en la manito de arriba que dice participar y ahí nosotros vamos a tener la posibilidad de abrirles el micrófono para que ustedes puedan hacer la pregunta que quieran, ¿sí? Así que no quiero demorar más porque es un tema que es largo y tiene muchas cosas para tratar, así que le cedo la palabra a Esteban y Eugenio. Estás Estás muteado, muteado, Eugenio. Eugenio. Buen día. Si me pone la primera filmina, Esteban, perdón, Fede. Gracias. Bueno, buen día. Como les adelantó Federico, nosotros vamos a hacer un repaso de las principales cuestiones del DNU. No vamos a hacer no vamos a rastrillar todos los cambios porque no nos alcanzaría tiempo, pero sí vamos a tocar los principales temas o los principales cambios que creemos que son importantes para ustedes. Y después, como muy bien dijo Federico, el proyecto de ley que ayer se envió y que en lo laboral más que nada tiende a un blanqueo de las relaciones laborales no registradas, eso será objeto de otra charla o de otra charla, digamos. En cuanto, bueno, al DNU en sí, ¿no? Esto lo sacaron por un decreto de necesidad y urgencia. El decreto de necesidad y urgencia, digamos, para valerse, este decreto de necesidad y urgencia contiene principalmente y únicamente temas de cambios de normas, ¿no? O sea, hay derogación o modificaciones de distintas leyes, pero no hay institutos nuevos, no regulan institutos nuevos. Este DNU, para ser convertido en ley, tiene un procedimiento que en 10 días lo tiene que el jefe de gabinete lo tiene que mandar al Congreso. En el Congreso se tiene que formar una cámara bicameral, una comisión bicameral que está formada por 8 senadores y 8 diputados. Y esos 8 senadores y 8 diputados lo que tienen que analizar es si efectivamente esto se trata de un decreto de necesidad y urgencia. Porque si, para darle cabida. Desde que se entra en esa comisión bicameral, después el Congreso en sí tiene 30 días para ratificarlo o rechazarlo. En el caso de DNU, la única forma en que el DNU perdería vigencia o dejaría de existir como norma sería para el caso de que las dos cámaras lo rechazaran. Si las cámaras no lo tratan, se convierte en ley. Si una de las cámaras lo trata y lo aprueba, se convierte en ley. Con lo cual, la única forma sería que las dos cámaras no lo tratarán. Sería la única forma que el DNU no se convirtiera en ley. Entonces, frente a eso, lo que nos preguntamos es qué pasa si digamos, qué pasa hoy. O sea, el DNU sabemos que entra en vigencia mañana, ¿no? Mañana 29. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a ejercer
por ejemplo, no sé, de vinculaciones por periodo de prueba, tomando el nuevo periodo de prueba de 8 meses, y después el DNU pierde, es rechazado y no es convertido en ley. En ese caso, todo lo que se hizo bajo la norma del DNU, como era una norma vigente, va a tener validez, porque la no convertibilidad en ley no puede afectar derechos adquiridos que se adquirieron bajo una norma que tenía plena vigencia. Entonces, uno puede ejercer todos los derechos que ahora vamos a ver que surgen de este DNU, y si no se convierten en ley, bueno, no los podrá ejercer más, pero los que se ejercieron tendrán validez. Ahora, el segundo tema que seguramente todos se preguntan es, bueno, y estos cambios que se hacen por DNU, estas modificaciones a las leyes, judicialmente van a pasar al tamiz judicial. Es discutible que un DNU de urgencia pueda modificar institutos de la ley de contrato de trabajo, que su urgencia o no urgencia en la modificación son discutibles. Ahora, hemos estado en varios seminarios con varios funcionarios, y lo que sí parece que hay es una manifestación en positivo, verbal, por supuesto, hay que ver después las sentencias definitivas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que convalidaría este decreto de necesidad y urgencia, lo cual no es un tema menor, porque si bien esto puede terminar en varios procesos judiciales, el hecho que después el Tribunal Laboral vaya fijando validez a este DNU es importante. No nos olvidemos igual que los fallos que dicta la Corte Suprema no son fallos que tienen efecto de ley, o sea, no son válidos para todos, son un precedente importante, y en general la jurisprudencia se suele ajustar a ese precedente, porque saben que si no, en definitiva, la Corte Suprema va a terminar revocando todo, pero no es un fallo de la Corte Suprema, no es no es una ley. Bueno, dicho, aclarado esto, pasamos a ya analizar el DNU en sí. Acá el DNU, el artículo 2, dice que no va a estar incluido en la ley de contrato de trabajo algunas figuras que están en el Código Civil y Comercial, como son la locación de obra, la locación de servicio y el contrato de agencia, que es el contrato de agencia, es el contrato que uno en general hace para los vendedores. Ahora, esta manifestación, digamos, si bien esto es así, o sea, si bien esto es importante que esté, es importante que este respaldo a las figuras de la ley de los contratos civiles y comerciales, que ya se vino dando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios fallos de médicos y en el último tiempo, a partir de un fallo de un fallo con el Hospital Italiano y varios fallos que le vinieron. No nos olvidemos que el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que habla de la primacía de la realidad, sigue vigente. Con lo cual, si bien esto lo que hace, en definitiva, es cambiar el principio de la carga a la prueba. O sea, yo si tengo un contrato firmado de locación de obra o de locación de servicio o de agencia, va a tener que salir el empleado a probar de que ese no era un contrato real, sino que en la realidad lo que había era una relación laboral. Porque si la relación que a mí me une con la persona, hay subordinación jurídica, hay prestación, hay subordinación económica, hay subordinación técnica, o sea, es una persona que viene a mi establecimiento todos los días con un horario, presta servicios, sigue órdenes o instrucciones de superiores, claramente es un contrato de trabajo por más que lo haya caratulado como locación de servicios. Con lo cual, lo que quiero decir es que el hecho de que haya un contrato que diga locación de servicio o locación de obra no es una carta libre
para no configurar como relación laboral lo que verdaderamente es una relación laboral, porque sigue existiendo el principio antifraude, sigue existiendo el principio de primacía de la realidad. Fede, ¿lo podés? Y esto va con el artículo 23. El artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que decía es que cuando una persona física presta servicios a favor de una empresa, se presume la existencia de la relación laboral. Y ahora lo que dice es, salvo que fueran un contrato de locación de servicio o locación de obra o un contrato de agencia, ¿no? Que en ese caso es la persona que va a tener que salir a probar de que lo que lo unió es verdaderamente un contrato laboral y no el contrato que en las formas existía. Esto se relaciona con una modificación que hay también al artículo 9, que es la modificación al principio de la carga dinámica de la prueba. Antes, por una modificación del 2006, cuando yo, por ejemplo, alegaba que había sido, un ejemplo, ¿no? Que yo había sido discriminado salarialmente y me consideraba despedido, la carga no la, como en el derecho común, no la tiene quien alega, sino también, según esa modificación del artículo 2006, la tiene también quien defiende. Acá el artículo 9 lo modifican y el artículo 9 dice que quien alega es el que tiene que probar. Con lo cual, si alguien alega que hay una discriminación salarial o que hay diferencias salariales, va a tener que salir a probar. Acá, si alguien alega que tiene una relación laboral real con el empleador y que no es el contrato que se firmó, lo va a tener que salir a probar. ¿Fede? Un tema muy importante de esta modificación, que se vuelve un paso vuelve a lo que era originalmente la ley de contratos de trabajo, es, no nos olvidemos que para equilibrar la balanza, nosotros sabemos que en el derecho civil y en el derecho comercial, la justicia o la equidad está en 2 para uno, 2 para el otro, ¿no? El principio de igualdad. En la ley de contrato de trabajo, como se sabe que hay una parte más débil, que es el trabajador, para equilibrar la balanza se han puesto lo que se llama mínimos inderogables. Hay cosas que yo tengo que otorgar porque así me lo establece la ley y no, y no hacen a la igualdad mirada lisa y llanamente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que pagar vacaciones, tengo que pagar aguinaldo, tengo que pagar tengo que dar licencia por enfermedad, o sea, tengo mínimos inderogables. Ahora, en la modificación del año 2012, lo que se estableció es que esos mínimos inderogables no eran solamente la ley y los convenios colectivos de trabajo, sino también eran el contrato individual con las personas. O sea, si yo, por ejemplo, establecía un bono por productividad, yo ya ese bono no lo podía sacar más, porque eso ya se convertía en un derecho adquirido. Con esta modificación, esto se vuelve para atrás y yo lo que tengo que respetar es lo que dice la ley y lo que dicen las convenciones colectivas. Pero si yo di un bono y después no lo puedo seguir manteniendo, no es un derecho adquirido, yo puedo volverlo para atrás. Y además, este artículo avanza en algo que es muy importante. Yo antes, todos los convenios que yo revocaba derechos adquiridos eran nulos. Yo ahora, si yo le di, por ejemplo, supongamos un bono por productividad, yo ese bono por productividad no lo puedo mantener y lo quiero sacar, como está por encima de la ley, los convenios colectivos lo puedo hacer, pero además puedo hacer un convenio colectivo en el SECLO y el SECLO me lo homologa. Lo cual es fundamental porque es eso que tenía que haber sido siempre así, no lo era, el SECLO no te lo homologaba y era un convenio privado que en general los tribunales laborales lo nulificaban. Que los tribunales laborales lo sigan nulificando, bueno, va a ser un tema, no es que tampoco esto pase a ser algo totalmente blindado, puede ser que algunos tribunales laborales sigan sosteniendo que los derechos adquiridos no se pueden avasallar, pero tener un convenio homologado por el SECLO claramente le da una protección jurídica mucho más importante. Y hay otro tema que también es fundamental, es que el mutuo acuerdo que antes se celebraba por escritura pública,
pero que en el 241 decía que se podía firmar por el Ministerio de Trabajo, ahora el SECLO lo va a poder firmar, lo va a poder tomar el mutuo acuerdo, con lo cual yo voy a poder hacer una desvinculación por mutuo acuerdo, donde pago una gratificación en el SECLO, lo cual le da mucho más, un blindaje jurídico mucho más importante. Esto también es un avance fundamental. Fundamental. Hoy el SECLO, el titular del SECLO, que era Fabián Nesis, ha mandado su renuncia el 31 de diciembre. Hoy el SECLO está cambiando de autoridades. Hoy el SECLO todavía falta falta que dicten, que establezcan las nuevas autoridades y que establezcan las nuevas normas, pero bueno, esto por lo que quiero decir es que esto no va a estar vigente la semana que viene, pero seguramente en corto plazo la posibilidad de hacer estos convenios o un mutuo acuerdo va a estar vigente. Y una cosa que no aclaramos o que no aclaré, perdón, al inicio, es que esta ley va a ser, este DNU va a ser objeto de una reglamentación y por lo que entendimos, la reglamentación iba a estar, ya se está preparando y va a estar saliendo la semana próxima a la otra. Fede, ¿listo? Bueno, otro tema importante que cambia el decreto es el tema del artículo 29. ¿Qué pasaba con el artículo 29? El artículo 29 anterior reglamentaba lo que se llamaba el hombre de paja, o sea, cuando una persona interponía a otra y no aparecía como el verdadero empleador. Hubo un fallo muy importante que primero fue aplicado por los tribunales de Capital Federal y el criterio se amplió a Provincia de Buenos Aires, que era Vázquez con Telefónica. ¿Qué pasaba en Vázquez con Telefónica? En Vázquez con Telefónica la Cámara dijo que si un trabajador estaba registrado a nombre de otra empresa y no la empresa que usa sus servicios, digamos, por ejemplo, yo contrato una empresa de servicios eventuales para un supuesto el que no está contemplado por la ley, o no sé, alguien que dice que contrato como proveedor y presta servicios dentro de mi establecimiento, como puede ser, por ejemplo, vigilancia, y después dice que es empleado de mi empresa. En esos casos, la Cámara, que dijo, eso equivalía al trabajo en negro. Como no está registrado en los libros del verdadero empleador, dice, bueno, esto es trabajo en negro, y ponía las multas de la ley 24013. No es técnicamente trabajo en negro, pero no hay una registración correcta de relación laboral y por eso establecía la 24013. Claramente se modificó el artículo 29 con la finalidad de dejar de lado el criterio de Vázquez con Telefónica, porque dice, serán considerados empleados directos que aquellos que registren la relación laboral, o sea, ya no es empleado directo de quien utilice el servicio, como decía antes, sino de quien registre la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o proporcionar a terceras empresas. La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y la seguridad social. Entonces, ya no es, antes el artículo 29 establecía, el empleador directo es la empresa que se beneficia con los servicios. Acá está diciendo, el empleador es aquel que lo registró. Y ya no puede aplicarse Vázquez con Telefónica porque no hay una deficiencia registral de la relación laboral. ¿Eh? Otro tema importante es la modificación que establece para los certificados artículo 80. ¿Qué pasa con los certificados? Los certificados de trabajo, la ley 25345 establecía en la anterior redacción del artículo 80 que el empleador tenía la carga de entregar al trabajador tres tipos de certificados, que eran el certificado de remuneración, el certificado de servicios y el certificado de aportes y contribuciones.
Y los fallos decían, había un criterio que era bastante adoptado en todos los tribunales de Capital Federal y mucho más amplio en provincia de Buenos Aires, que decía que la obligación no se extinguía con la confección del certificado, sino con la efectiva entrega. ¿Qué significaba eso? Que el empleado que obligaba al empleador a consignar los certificados judicialmente para evitar una multa que era de 3 salarios. Lo que era prácticamente imposible, porque, digamos, si cada trabajador que no iba a retirar los certificados había que consignarlos judicialmente, iniciar una demanda, y que el trabajador, el trabajador vaya a buscarlos, básicamente era un costo administrativo enorme, por un lado, y por el otro, digamos, acreditaba el criterio, la percepción de la multa, porque por más que uno diga, bueno, confeccioné los certificados en tiempo y forma, los juzgados decían, bueno, por más que usted lo hubiera confeccionado en tiempo y forma, lo que está ocurriendo en la realidad es que no los entregó y la obligación se cumplía con la entrega. Ahora cambió el artículo 80, cambió con una nota de color, si se quiere, porque empieza diciendo el Poder Ejecutivo Nacional establecerá en el orden de la elección de los certificados del artículo 80. El propio artículo 80 dice, habla de los certificados del artículo 80 y no menciona cuáles son, con lo cual pareciera que no tenemos claro que si son 3 certificados como antes, uno, cómo se cumple la obligación, va a salir seguramente de las resoluciones que dicta el Ministerio de Trabajo para reglamentar esta norma, y ya la entrega no se hace en formato físico, el trabajador no tiene que enviar, no tiene que ir a retirarlo o el empleador consignarlo judicialmente o enviarlo por OCA gestión o por OCA certificado, por lo que sea, sino que va a haber una plataforma virtual por el cual el empleador va a enviar al trabajador esos certificados a través de esa plataforma. Con lo cual, por un lado, vamos a ver más adelante que se eliminó la ley 25.345, con lo cual también se eliminó la multa de 3 salarios, que establecía el artículo 80 en su anterior redacción. Y por otro lado, la entrega ya no se hace mediante entrega física, sino a través de una plataforma virtual. Y por lo que vemos hasta ahora, que espera la reglamentación, la falta de entrega pareciera que no tiene consecuencias pecuniarias. Puede ser que la reglamentación establezca alguna multa por incumplir con la entrega, por la falta de entrega en tiempo y forma, pero si vemos la actual redacción, no establece ningún tipo de multa por no confeccionar los certificados, ni siquiera digitalmente. Bueno, el periodo de prueba, el gran cambio que tiene el periodo de prueba es que alarga el mismo de 3 a 8 meses, ¿no? Ayer le preguntábamos a Omar Yacine, el secretario de Trabajo, ¿por qué 8 meses? ¿No? ¿Por qué no 12, 4, 6? Digo que bueno, que sí, que 8 meses reconoció que había sido un tema que habían decidido ponerlo en forma arbitraria. Pero bueno, esto sí claramente es una ventaja para la empresa, porque nosotros vamos a tener 8 meses para aprobar al empleado y en esos 8 meses vamos a poder rescindir de la relación laboral pagando solamente el preaviso, o sea, los 15 días, ¿no? Ahora, esto es uno de los temas que hay que tener cuidado, o sea, yo actuaría con cautela hasta que el DNU sea sancionado con ley, ¿no? O sea, no empezaría a sacar un montón de empleados por periodo de prueba, porque esto, digamos, o sea, esto, si yo hoy saco por periodo de prueba a una persona 6, 7 meses, lo más seguro es que me haga un juicio reclamándome la inconstitucionalidad del DNU, diciendo que el DNU no puede cambiar, modificar un periodo de prueba y que no hay urgencia en eso. Entonces, lo que recomendamos acá es actuar con cautela, pero bueno, la verdad es que sí es un logro, o sea, sí que es importante para los empresarios tener un periodo de prueba mayor. ¿Fede? Bueno, vamos a ver que las próximas modificaciones tienen que ver con los sistemas de pago.
Vamos a resumir porque, digamos, son bastantes, vamos por la termina 9 y son bastantes y queremos dejar tiempo para preguntas. Básicamente, lo relevante en este aspecto son dos cuestiones. Por un lado, que agrega como forma de pago, digamos, como forma de pago, dice otras entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas. Básicamente lo que tuvieron en vista con esto, por lo que dijo Omar Yassim en estas reuniones que estuvimos mantuviendo, es la posibilidad de pagar el salario a través de billeteras virtuales. Esto no significa que el pago no tenga que estar registrado, se tenga que confeccionar recibo de sueldo o una cuestión similar, sino que se puede usar una billetera virtual como forma de transferir al trabajador el dinero. Si vemos, y si querés, Fede, pasar las modificaciones siguientes, la tendencia en general de todos los aspectos de recibo de sueldo tiende a la virtualización, porque por un lado, perdón, después vuelve si querés, Eugenio, sobre el 132, que es importante, pero volví a adelantar uno más. Adopta lo que es la cuestión de formato electrónico. El formato electrónico dice que los recibos de sueldo se pueden confeccionar en formato electrónico, por un lado, y por otro lado dice que la guarda de los recibos de sueldo también, que los recibos de sueldo, aun cuando están en formato físico, se pueden digitalizar y guardar en forma también electrónica. Habrá que esperar la reglamentación, porque hasta ahora la resolución del Ministerio de Trabajo establecía que la única forma de suscribir, válida de suscribir el recibo de sueldo, y así también lo establece el Código Civil, es mediante firma digital. Entonces, todas estas modificaciones hay que ver si va a habilitar la firma electrónica. No quiero explicar ahora la diferencia entre firma electrónica y firma digital, pues sería largo, pero va a habilitar la firma electrónica, que es mucho más sencillo, y para firmar el recibo de sueldo sí va a entrar la firma digital como forma de suscribir el recibo de sueldo. Pero como dijimos, lo relevante en estos casos son dos cuestiones. Por un lado, la posibilidad de pagar mediante lo que sería billeteras virtuales, y por otro lado, la digitalización de la documentación laboral, que ya venía un proceso cuando se instrumentó la ley de firma digital, ya se permitía esto, pero ahora está plasmado dentro de la ley de contrato de trabajo, y dentro de todo, con la posibilidad incluso, hablar electrónicamente, de poder habilitar la firma electrónica sin mayor convenio. Y si acabo de volver para atrás, Fede, así Eugenio mencionó el 132. Sí, acá lo importante del 132, perdón, acá lo importante del 132, ahí está, bueno, no lo veía, lo estaba viendo chico, es, este es un tema, hay tres temas que yo un poco ayer en una charla que teníamos con el secretario de Trabajo, un poco le preguntaba por qué, digamos, un tema de timing político, ¿no? Es decir, por qué, siendo que el DNU tiene modificaciones muy importantes, como las que estamos diciendo y las que vamos a seguir diciendo, ¿por qué ponen tres cosas como la liberación de obras sociales, este tema que les voy a explicar ahora, y restricciones al derecho de huelga en este mismo DNU, que hace que se enerve un poco, que la fuerza sindical tenga que salir a combatir fuertemente este DNU, y por qué todo lo que haga los sindicatos no lo ponían en otro DNU? Bueno, aparentemente esto fue motivo de discusión y bueno, decidieron ponerlo, políticamente se decidió ponerlo todo en este DNU. Este tema dice que
en el caso de que haya que hacerle retención a los empleados, ya sea por mutuales, por cooperativas o por aportes solidarios, se necesita el consentimiento expreso del trabajador. Entonces, acá la pregunta es, mañana esto entra en vigencia. Yo tengo que salir a pedir la conformidad a todos los empleados que tienen retención de aportes en los recibos de haberes. Esto estuvo muy discutido, digamos, si hay que salir o no a pedir la conformidad. El poder político quiere que sí, que así sea, pero la verdad es que nosotros nuestra recomendación es salir a pedir la conformidad para retención de aportes a los nuevos empleados o cuando se establezcan los nuevos aportes, ¿no? O sea, si yo tengo una paritaria y en una paritaria se establece que va a haber un aporte extraordinario, claramente voy a tener que salir a pedirle el consentimiento a todos los empleados para poder retenerle esa gratificación extraordinaria. Si alguien se suscribe a una mutual, voy a tener que pedirle la conformidad para retenerle el aporte de la mutual, y así. Pero para los empleados que entran o para los aportes nuevos, pero no, nosotros no queremos necesario salir a pedir a los que ya consintieron durante años que se les hagan determinados aportes, porque además creo que eso generaría un conflicto en las empresas importante y un conflicto con el sindicato donde complicaría la relación. Nosotros queremos que esto sí hay que ponerlo en vigencia de vuelta, y perdonen si soy reiterativo, para los empleados que ingresan y para los nuevos aportes que se vayan estableciendo. Fede. Pasar los recibos si querés, que ya lo vimos. Bueno, en el 242, digamos, establecen, o sea, claramente esta ley lo que quiere es evitar el abuso sindical, ¿no? O sea, nosotros hemos vivido mucho tiempo donde se nos bloquean los ingresos, donde ante conflictos sindicales se bloquean los ingresos egresos, se toma la planta, se hacen muchas maniobras que terminan perjudicando a la empresa y al empleador y que va mucho más allá del ejercicio del derecho de huelga. Si bien para mí no era necesario poner estos incisos como injuria laboral, porque se sabe que son injuria laboral y los empleados pueden ser despedidos, claramente con esto el poder político quiso ratificar el mensaje que el presidente dio cuando asumió, ¿no? O sea, se terminaron los bloqueos, se terminaron los cortes de calles, el que viola la ley lo paga, ¿no? Entonces, acá lo que dice que cuando se afecte la libertad de trabajo a quienes no adhieran a la medida de fuerza, o cuando se impida o se obstruya parcialmente el ingreso o egreso, los famosos cortes de portones, o cuando se ocasionen daños en las personas o en propiedad por las medidas de fuerza, todo esto será objeto de una causal de despido, será injuria y será suficientemente causal de despido. Si bien, como dije, no era necesario que lo esté establecido, porque además si no tuviéramos que tener listado todas las injurias, pero bueno, el que esté hace que el día de mañana, si yo echo por algo así, sea para el juez más difícil decir que no es una injuria laboral, porque está estipulado por ley como injuria laboral. El artículo 245 tiene modificaciones. La primera modificación que tiene es la base de cálculo, en donde nosotros, si bien había un fallo plenario, Tulosay, que decía que el aguinaldo y los bonos semestrales o anuales que estuvieran sujetos a parametrización, a métricas de medición, no integraban la base de cálculo. Después, en la realidad, hubo un montón de fallos que salieron a decir que no, bueno, como el bono no tenía claro las métricas, o las métricas eran difusas, o las métricas no debían integrar la base de cálculo. Acá claramente sale del tema de métricas o no métricas, y acá le dice
que el aguinaldo y el bono semestral o bonos o pagos semestrales o anuales no integran la base de cálculo. O sea, no importa si tienen métricas, no tienen métricas o cómo se estableció, los pagos semestrales o anuales no integran la base de cálculo. Después dice que para aquellos trabajadores que están remunerados a comisión o con remuneraciones variables, no se va a tomar la mejor remuneración, sino se va a tomar el promedio de los últimos 6 meses. ¿Qué son remuneraciones variables? Son, por ejemplo, horas extras, comisiones, premios a la producción, o sea, aquellos adicionales que hagan que el sueldo varíe, ¿no? O sea, que hoy puedo cobrar 60, mañana cobro 40, pasado cobro 80. Entonces, en ese caso, con sueldos variables, yo tengo que tomar el promedio de los últimos 6 meses. Después, lo que también dice es que la base de cálculo del mes que yo tomo nunca va a poder ser inferior al 67% del salario, ¿no? O sea, nunca va a poder ser inferior al 67% del salario. Y achica la base mínima, antes era un mes, ahora dice que no puede ser, yo no voy a poder pagar la base mínima del pago de indemnización por antigüedad es el 67% del salario. Esto no quiere decir que, como lo entendieron muchas personas, que se esté estableciendo que el cálculo de la indemnización por antigüedad sea el 67% del salario. No, digamos, el sistema sigue siendo el mismo. Si yo, el salario que tengo es inferior es inferior al tope indemnizatorio, yo aplico el salario. Si es superior al tope, yo aplico el tope. El tope, acordémonos, que son 3 veces el promedio de los salarios del convenio en que está encuadrado el empleado, o si no está encuadrado en convenio alguno, el mejor convenio que es para el empleado. Y si el tope fuera mayor que el 33%, entonces se aplica el criterio del fallo Bisotti y se aplica el 67% de la mejor remuneración. Igual, porque esto claramente tiene que, o sea, no derogaron los topes, entonces los topes están vigentes. Entonces, por eso no es de aplicación que se va a tomar el 67% de la remuneración, sino se va a tomar la remuneración, el tope o el 67% según la situación que estemos. Después habilita el convenio colectivo de trabajo, habilita en una negociación colectiva de trabajo a establecer lo que se llama la mochila austríaca o el sistema WOCRA, que es un fondo de desempleo. Ya ustedes habrán escuchado en todos los medios que el Sindicato de Comercio ya salió a decir que va a adherir a esto y va a formar un fondo de desempleo donde para fundar ese fondo de desempleo se va a retener el 8% de las remuneraciones. Pero hay una cosa que sí es importante, porque bueno, este sistema WOCRA o este sistema tiene que ser objeto de una negociación colectiva. Pero el último párrafo sí es importante, que habilita a las empresas a establecer un sistema de capitalización. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo crear un sistema de capitalización y con ese sistema de capitalización, o sea, yo voy destinando una suma a capitalización o voy sacando un seguro. Esto va a ser objeto seguramente de reglamentación, de hecho así lo confirmó el secretario de Trabajo, pero yo puedo ir formando un fondo de reserva para afrontar las indemnizaciones. Pero claramente ese fondo de reserva no va a poder ser inferior al 245. O sea, ese fondo de reserva va a tener como piso el 245. Pero yo puedo habilitar un fondo de reserva para eso. Después, otra modificación que sí es muy importante es el 245 bis, que lo que crea es cuando un empleado considera que fue objeto de discriminación por, acá la numeración es taxativa, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología
o política gremial, si prueba que fue por eso, y acá no, como dijimos, al de ser derogado el artículo 9, la modificación del 2006 no rige la carga dinámica de la prueba. Yo, como empleador, no tengo que salir a probar nada. El que dice que fue discriminado tiene que salir a probar que fue discriminado. El juez puede establecer una grabación que va del 50 al 100% de la indemnización por antigüedad. Pero ¿qué es importante de esto? Lo último que dice este artículo, que dice que el despido dispuesto en todos los casos producirá la extinción de la relación laboral. Esto lo que hace es anula a las reinstalaciones, ¿no? Y esto es importante porque siempre cuando alguien sacaba a alguien, que podía ser considerado que tuvo presencia sindical o por orientación sexual, siempre corría el riesgo de la reinstalación. Hoy con esta norma no existiría la reinstalación, sino lo que existiría es la indemnización agravada. Ahora, aclarado esto, tenemos que decir que la 23.592, que es la ley de discriminación, sigue estableciendo, y no fue derogada, que cuando se deroga el despido es nulo. Si el despido es nulo, la reinstalación puede ser objeto de reinstalación. Con lo cual, lo que quiero decir es que no es que también estemos blindados y no vaya a haber ninguna reinstalación más. Algún juez puede decir que como el artículo 1 de la ley 23.592 no fue derogado y el despido es nulo, hay que reinstalarlo. Pero esta es una protección mayor contra la reinstalación. Otro tema que para mí era una locura era que la ley anterior, como estaba, y con la modificación que sufrió en el artículo 255, con la modificación que sufrió en el año 2014, hace pocos años atrás, yo si tomaba un empleado que ya había trabajado para mí y que yo lo había despedido, yo podía descontar las indemnizaciones, pero a valores reales. Con lo cual no servía para nada, porque con la alta inflación que yo tenía que volver a pagar lo que yo ya le había pagado. Esta modificación para mí es muy importante porque promueve la contratación del empleado, porque ya deja de ser porque yo antes, yo no quiero caer, un empleado que despedí con 20 años de antigüedad y me van a computar lo que le pagué a valores reales, no me sirve de nada, voy a tener que volver a pagar los 20 años que le pagué. Entonces era prohibitivo poder contratar a alguien que yo había desvinculado. Ahora, lo que yo le pagué va a poder ser actualizado por índice consumidor más una tasa del 3% anual, con lo cual claramente es una protección para poder volver a contratar a las personas que yo tenía, que habían trabajado para mí. Bueno, otro tema que modifica la ley de contrato de trabajo es el tema de los intereses aplicables a los créditos laborales. Los que tengan juicios en Capital Federal sabrán que la Cámara Nacional del Trabajo fijó un acta, determinó un acta hace un poco más de un año, por el cual los créditos laborables se actualizaban conforme a una tasa que tiene establecido la Cámara, y aparte establecía una capitalización anual de los intereses. Esto está llevando a resultados realmente muy altos. ¿Por qué? Porque una sentencia de 2 millones de pesos de un trabajador que fue despedido en el 2020, estamos hablando de, al día de hoy, pagar 20 o 30 millones de pesos. ¿Por qué? Estamos en una tasa de interés por encima del 100%, entonces al capitalizarse, el crecimiento de la deuda es exponencial. ¿Qué pasa? ¿Qué establece el artículo 276? El artículo 276 primero dice que es de orden público federal, con lo cual está diciendo a todos los tribunales del país que tienen que aplicar esta tasa. Digamos, esto va a ser, vamos a ver que no es tan beneficioso, por lo menos en principio en Capital Federal.
mucho menos en provincia de Buenos Aires, donde en provincia de Buenos Aires la tasa era muy inferior a la establecida en Capital Federal. Pero bueno, básicamente, ¿qué establece? Establece un sistema muy parecido al de actualización de los créditos. Tanto la actualización de los créditos como los intereses hablan de ajuste por IPC y un 3% anual de interés. En los grados actuales de inflación, el ajuste por IPC hace que digamos, la actualización de la deuda sea alto. Con una economía más estable, si fijamos una tasa de interés pura del 3% anual, vamos a tener una tasa baja. Pero en la medida en que los niveles de inflación se mantengan digamos que la inflación se mantenga en estos niveles, la actualización de los créditos hoy por hoy es alta. Inclusive estuvimos haciendo cuentas en el estudio y nos está dando por encima de la capitalización. Va a ser mucho más alta en provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones, pero entiendo que el impacto debería empezar a morigerarse a medida que la inflación se vaya, si es que la inflación se va controlando, pero debería morigerarse si la inflación se controla, el índice, el IPC mensual va bajando, entonces el impacto se empieza a morigerar hasta que en un momento va a ser la tasa del 3% anual, que es una tasa relativamente baja para el mercado, por lo menos hoy. Por otro lado, hay una serie de normas que la ley derogó expresamente, que son importantes y que tienen mucho impacto en el laboral. Por lo pronto, derogó todas las normas que digamos, derogó el artículo, la ley 24013, todos los artículos que establecían sanciones por multa, por multas por falta de registración de relación laboral. O sea, no hay en este momento una normativa que establezca o una ley que establezca algún tipo de sanción por falta de registración o registración deficiente de la relación laboral. La ley 24013 quedó sin efecto, al igual que la 25323 que establecía en el artículo 1 una sanción también por falta de registración. La diferencia es que que la 24013 exigía una intimación por parte del trabajador antes de extinguirse la relación laboral. La 25323 se podía aplicar después de la registración. Y también, sí. No, ahí Esteban, quiero hacer una aclaración. A ver, porque ayer lo aclaró también el secretario de Trabajo, en el sentido de que se hayan, claramente con que se hayan derogado estas multas es importante, porque estas multas no habían solucionado el problema, que era evitar la evasión. Además, no lo habían solucionado porque para aplicarse estas multas, digamos, había que extinguir la relación laboral. O sea, no eran como preventivas, ¿no? Tenía esa locura y se usaban claramente como una herramienta de extorsión, y no había solucionado el empleo negro. Pero las infracciones siguen existiendo y siguen siendo sancionadas por la 25212, la ley de pacto federal. O sea, la falta de registración sigue siendo considerado una falta muy grave, con las penalidades allí establecidas. Perdón por la interrupción. No, y la diferencia está bien que lo aclaró Eugenio. La diferencia es que en vez de ir la multa a favor, que son las que establece el Pacto Federal del Trabajo, también existían antes a favor del trabajador, va a ir a favor del Ministerio de Trabajo. Y también va a evitar, o sea, otro tema, otra cuestión que va a evitar esos fallos que conocemos todos, donde se establecía que el uso que daba el trabajador personal al teléfono celular o ciertas cuestiones daba lugar a juicios con reclamos abultados por supuestos salarios no registrados, que eran estos beneficios de, no sé, el teléfono celular, que aparte de usarlo para fines laborales usaba el fin de semana, o el auto que aparte de usarlo para fines laborales usaba el fin de semana. Entonces, ese tipo de cuestiones, esos juicios que, digamos, claramente lo que busca esta norma es terminar un poco con la industria del juicio y bajar los reclamos judiciales por estas multas.
También derogó la ley 25323. La ley 25323, como dijimos, en el artículo 1 establecía una multa por falta de registración y en el artículo 2 una multa por falta de pago en término de las indemnizaciones por despido, de antigüedad, preaviso, integración, me despido. El hecho de que no tenga multa no significa que no tenga consecuencias, sí las va a tener, por supuesto, con los intereses establecidos por la normativa que vimos antes. Y por otro lado también se modificó el tema de la conducta temeraria o maliciosa, que en realidad son muy pocos casos donde yo vi que se sancionó a un empleador por conducta temeraria y maliciosa. Fede, si querés pasar. También se modificó lo que es las sanciones establecidas por la ley 25345 de evasión fiscal. Básicamente las sanciones, ya vimos, ya expliqué antes, una de las sanciones, el artículo 45 era lo que la multa por falta de entrega de certificados de trabajo en un tiempo determinado, ya lo vimos antes, que era el artículo 80, y los artículos 43 y siguientes establecía sanciones de una multa que era un mes de sueldo por cada periodo en que el empleador retenía aportes y no digamos, retenía los aportes del trabajador y no los depositaba. Entonces, hasta que lo depositara, tenía una multa de un mes de sueldo. Eso significa que no tenga consecuencias, si las tiene, las va a tener frente a la FIP. Volvemos a lo que decía Eugenio respecto al 24.13, quita el beneficio al favor del trabajador y establece las multas o quien hará los reclamos será la FIP, que es el órgano recaudador, y no hay una multa a favor del trabajador. Después, otro tema que también saca, siguiendo la misma tónica, saca las sanciones, la multa por falta de registración del personal de servicio doméstico. Misma aclaración, no significa que uno pueda tener personal de servicio doméstico, casas particulares, fuera de registración, sino que la sanción, en vez de ir a favor de la trabajadora o del trabajador, va a ir también en este caso a favor de la FIP por la aplicación del Pacto Federal de Trabajo que mencionó Eugenio. Derogó el régimen de viajante de comercio, todo el estatuto queda derogado, al igual que... ¿Alguno más? El viajante de comercio lo derogó para el futuro, no para los que están encuadrados en viajante de comercio. Exactamente. Bueno, en cuanto a la 14250, que es la ley de convenios colectivos de trabajo, establece, saca digamos, esto, lo que se había buscado durante mucho tiempo, y nosotros fuimos trabajando también en un equipo durante todo el año, en un poco en sacar la ultraactividad, un poco el objetivo que teníamos era sacar la ultraactividad, aunque sea gradualmente, para que los convenios colectivos se vuelvan a negociar y con eso modernizar el derecho laboral, siendo que por ahí la modificación a través de la ley de contrato de trabajo era un poco más difícil. Acá lo que hacen es, no le sacan la ultraactividad a todos, sino solamente a lo que se llaman cláusulas obligacionales. Los convenios colectivos de trabajo tienen dos tipos de cláusulas: normativas, que son las que establecen las condiciones laborales, ¿no? Por ejemplo, categorías laborales, condiciones de prestación adicionales remunerativos, horas viaje, etcétera, etcétera. Y después están las cláusulas obligacionales, aquellas que establecen determinados aportes o contribuciones solidarias para el sindicato, o seguros, o establecen compromisos, ya sean por parte del empleado, que ahora van a necesitar la ratificación, como dijimos anteriormente, o por parte del empleado. Pero entonces, lo que se vence con el vencimiento del convenio colectivo no son las categorías laborales y las condiciones laborales, sino son estas cláusulas obligacionales, siguiendo la misma tónica, que lo que quieren es darle transparencia a todo lo que sea aportes y contribuciones a las entidades gremiales.
El artículo 20 de la ley de las asociaciones sindicales, un poco siguiendo también la tónica de evitar de que los sindicatos acudan a medidas extorsivas como bloqueos, etcétera, dicen que las asambleas se pueden hacer siempre y cuando no afecten la actividad de las empresas, ¿no? O sea, tendrán derecho a convocar asambleas sin perjudicar las actividades normales. Esto entiendo que la mayoría de las empresas lo hacía, o sea, esto lo que quiere decir es que si la asamblea se solicitan recursos humanos, se dice y se acuerda con recursos humanos que se va a hacer en un determinado horario que no afecte la producción, en determinado lugar que tampoco afecte la producción, bueno, son asambleas válidas y legales. Lo que no se puede hacer es, en el medio de la actividad y sin aviso, convocar una asamblea y parar toda la actividad. Eso es una medida de fuerza, lo era antes, y lo que está haciendo esta norma es blanqueándolo en decir que esto está prohibido. O sea, está blanqueando lo que ya, de hecho, antes también lo era. Digamos. Y después, en esta misma tónica de ponerle límite al poder sindical, antes un poco lo que yo cuestionaba, es decir, bueno, hay la 23.551 está enumeradas las prácticas desleales de la empresa para con la entidad sindical y no había una especie de práctica desleal del sindicato para con la empresa. Entonces era como un juego de uno, decía, pero ¿por qué no hay una? Acá se establecen una serie de acciones que están prohibidas, que tienen que ver con lo que habíamos dicho hoy, respecto de la injuria laboral, ¿no? Afectar la libertad de trabajo, provocar bloqueos, ocasionar daños, todas esas actitudes están prohibidas. Ahora lo que va a ser importante es la reglamentación, porque la reglamentación va a ser lo que establezca cuáles van a ser las sanciones por estos hechos, porque hoy esto no deja de ser una enunciación abstracta porque todavía no tiene sanciones. Lo importante va a ser las sanciones, que va a ser lo que pueda llegar realmente a apaciguar estos abusos sindicales de los cuales éramos objetos cuando estábamos en conflictos con el sindicato. Bueno, para terminar, si bien no es concretamente la ley de trabajo, de contrato de trabajo, sí vamos a ver algunas modificaciones del Código Civil y Comercial o una modificación del Código Civil y Comercial que tiene impacto dentro del derecho de trabajo, sobre todo aquellas empresas que analizaban o preguntaban durante muchas de software, que preguntaban por tema de pago de salario en dólares. Hasta la entrada en vigencia del decreto, el Código Civil establecía que todas aquellas monedas que no sean de curso legal son consideradas cosas, no eran consideradas billetes, digamos, o modo de pago. Entonces, como la ley de contrato de trabajo establecía que solamente se podía pagar hasta el 20% del salario en especie, digamos que solo podía pagarse hasta el 20% del sueldo en dólares, el resto se debería pagar en peso argentino. Ahora, al establecer que puede pactarse con cualquier moneda y que el deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada, está habilitando que la totalidad del salario se pueda pagar en dólares sin consecuencias de ningún tipo. O sea, no podría sancionarse por el pago en dólares. Se podría pagar el 100% del salario en dólares si una empresa así lo quisiera. Pero con esto terminamos, Fede. Sí, sí. Así que voy a dejar de compartir y vamos a pasar a las preguntas. ¿Sí? Ya tenemos una en el chat. Acá consultaba Cris. Dice, estimados, buen día. Entonces, si tomo una empleada desde el 2 de enero, ¿debemos esperar los 8 meses de prueba? ¿No aplica liquidar los 15 días de preaviso? Si tomamos una empleada en el 2 de enero, ya está en vigencia el DNU, entonces son 8, el periodo de prueba
el periodo que tengo para aprobarla y para rescindir la relación laboral son 8 meses, y si yo rescindo la relación en el segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo mes, o faltando 10 días para cumplir los 8 meses, tengo que pagar la liquidación final y los 15 días de preaviso, que era lo mismo que tenía que pagar cuando el periodo de prueba era de 3 meses. Consulta Natalia. Si un trabajador renuncia y luego lo retoma el mismo empleador, ¿qué antigüedad se computa en caso de ser despedido sin causa? La antigüedad, se suman las antigüedades. El artículo 18 dice que la antigüedad es la suma de los periodos efectivamente trabajados para el mismo empleador, con lo cual se suman. Por eso el cambio de 255 era muy importante, porque ¿qué pasaba? Yo tuve una persona 20 años, le pagué la indemnización por antigüedad, después la quería volver a tomar, resulta que tenía que sumar, la volví a tomar, perdón, lo volví a tomar, trabajaba 5 años más, y resulta que tenía que pagarle 25 años, pero lo que le pagué se lo tenía que descontar a valores reales, y por ahí lo había desvinculado hace 5 años y ya se me había licuado todo lo que le había pagado. Entonces, ahora lo importante es que yo esa persona la voy a poder tomar y voy a poder descontar lo que le pagué, pero actualizado y con un interés, con lo cual prácticamente voy a estar pagando solamente el periodo nuevo. No se van a duplicar los pagos, que era lo que pasaba antes. Ahora, si yo tomo a alguien al que no le pagué nada porque renunció o porque fue un mutuo acuerdo, yo no le puedo pagar, no le puedo evitar descontar lo que le pagué, pero sí le tengo que sumar los periodos, ¿no? O sea, si una persona, en el mismo caso, una persona trabajó 20 años, renunció y después trabaja 5 años más, cuando lo desvinculo le voy a tener que pagar 25 años. Bien, le voy a habilitar el micrófono a Irene, que tiene una consulta. Irene, fíjate, te va a aparecer un cartel, te vas a poder habilitar el micrófono. Muchas gracias, buen día, gracias por el espacio. Les Buen hago día. una consulta respecto de todas las multas que fueron derogadas. En juicios que están activos, ¿ustedes consideran que los tribunales van a hacer valer el principio de retroactividad de la ley? ¿Y cómo piensan que van a manejar el tema de las multas? Yo creo que en los juicios que están activos digamos, es muy difícil aplicar, primero porque estaba vigente la sanción al momento en que se extinguió la relación laboral. Pero bueno, nada, yo creo que los tribunales van a hacer lugar a la multa. De todas maneras, hay una cuestión que hay que analizar, que es una cuestión de la multa, es una cuestión, hay que ver si es una indemnización o una multa. Si se considera que es una multa, es una cuestión penal, con lo cual la extinción de la multa sí podría tener efectos retroactivos. Si algunos jueces, es una discusión bastante teórica, pero algunos jueces consideran que es una indemnización y otros consideran que es una multa que tiene efectos sancionatorios. Si es una multa, podría extinguirse, porque si se extingue el tipo penal, se extingue retroactivamente también. En cambio, para los casos que no tienen sentencia. No sé, Eugenio, si vos pensás distinto. No, o sea, claramente, o sea, las leyes no pueden actuar en forma retroactiva. O sea, si yo despedí a alguien, esa persona tiene derecho a cobrar el 245 como estaba vigente a la época que lo despedí. O sea, yo no puedo aplicar la fórmula del 245 a una persona que despedí esta semana, digamos. Voy a aplicar la fórmula a partir de mañana y de la semana que viene. Ahora, en la multa de la ley de empleo hay un tema discutible, que si las multas o indemnizaciones de la ley de empleo, como decía bien Esteban, son un tema patrimonial o es un tema sancionatorio. Si es un tema sancionatorio, si es un tema que es un tema de sanción, ahí hay mucha jurisprudencia que dice que pueden ser retroactivas a situaciones que ya estaban vigentes. O sea, si yo despedí a una persona la semana pasada, yo puedo decir que el régimen es aplicable porque es un régimen sancionatorio. Pero no es del todo claro. Hay algunos que pueden decir, no,
adquirió un derecho patrimonial a las multas y entonces no es sancionatorio y es patrimonial. O sea, la diferencia va a estar si el juez lo toma como patrimonial o como sancionatorio. Clarísimo, muchas gracias. Una consulta más respecto a los aportes solidarios compulsivos de los sindicatos. Coincido en lo que vos decías de ir gradualmente, pero ¿qué pasa si un trabajador viene con una nota pidiendo que no se le descuenten más esos aportes solidarios que supuestamente consintió durante todo esto? Ahí sí, ¿no? Se le debería dejar de descontar. Sí, claramente, sí. Muchas gracias. Gracias, Irene. Vamos con una pregunta de Andrés que dice, ¿el fondo de desempleo se aplicaría para las contrataciones nuevas y no para las anteriores del DNU, es así? Si hay una, digamos, el fondo de desempleo, entiendo que es el fondo, digamos, sí, tipo WOCRA, pero tiene que ser habilitado por convenio colectivo. Si es habilitado por convenio colectivo, sí, claramente va a ser para todo lo que sea posterior a ese convenio colectivo, ¿no? O sea, porque no nos olvidemos que hay dos sistemas que esta ley. El 245 tiene 3 cambios, ¿no? Un cambio de la fórmula de cálculo, una posibilidad de habilitar un sistema similar a la UOCRA, el Fondo de Desempleo, por convenio colectivo, y una especie de capitalización privada para afrontar las indemnizaciones, ¿no? Esas son las 3 modificaciones. La capitalización privada entiendo que va a tener que ser regulada va a ser regulada y se dice que va a haber normas de la Superintendencia de Riesgo, normas de la Superintendencia de Seguros que van a regular esto, que ya están saliendo también, esta capitalización. Pero todo esto es para el futuro, claramente, los dos sistemas, ¿no? La capitalización y además la capitalización no le afecta al empleado. El empleado tiene como base el 245. Este es un tema de orden del empleado, la capitalización. El fondo de desempleo sí le afecta, pero tiene que ser habilitado por convenio colectivo y va a ser para el futuro. Vamos con unas consultas de Jorgelina. Dice, con respecto a la entrega del artículo 80, ¿a través de qué plataforma digital se haría la entrega? Eso probablemente lo sepamos con la reglamentación. No sé, Eugenio, si ayer comentaron algo al respecto. No, sí, creo que va a ser objeto de reglamentación. Bien. Entiendo Y que lo más lógico sea a través de, aprovechando la página AFIP, que el empleador envíe al trabajador a su domicilio electrónico el certificado, pero bueno, va a estar... Sí, va a además estar, hay un problema, porque ahí no, pidieron paciencia en el sentido de que no solamente va a ser reglamentado cómo va a ser esa entrega, que ya la ley medio dice que es un sitio de la AFIP, pero sino que además la AFIP después va a tener que implementar el sitio. O sea, es un tema que, o sea, va a llevar tiempo. Y también consulta, dice, en caso del periodo de prueba de 8 meses, en caso de desvinculación, ¿la indemnización sería igual que en el periodo de 3 meses? Sí, es exactamente igual. O sea, vos cuando desvinculabas a alguien por 3 meses, te pagaba la liquidación final y los 15 días de preaviso. Si lo haces ahora a partir del viernes, o sea, a partir de mañana, si desvinculás a alguien, podés hacerlo hasta 8 meses, pagando la liquidación final y el preaviso, los 15 días de preaviso. Perdón. Sí, los 15 días de preaviso. No. Silvia consulta, pide, si por favor podemos explicar cómo quedó el artículo 29 en el caso de solidaridad para empresas que subcontratan a otras, por ejemplo, transporte de carga. Perdón, ¿cómo me repetí la pregunta, Fede, que no lo escuché Sí, bien? ¿cómo habría quedado el 29 del LST con respecto a la solidaridad de empresas que subcontratan a otras? Ella da como ejemplo el Básicamente la transporte de carga. solidaridad, ahora entendí, básicamente la solidaridad, o sea, básicamente en vez de establecer que el verdadero empleador es quien utiliza la prestación de servicio, establece que el empleador es quien registra la relación laboral y la responsabilidad de quien utiliza el servicio es solidaria. Con lo cual, ahí va a responder en caso de que el empleador, el contratista, quien contrata el servicio, va a responder en caso de que el empleador no cumpla con algunas obligaciones, sea de la seguridad social, como salariales, indemnizatorios y demás. Digamos que el régimen es muy similar a la solidaridad del artículo 30. Esto es un avance
muy importante para algunas empresas como la de software, que tienen muchos empleados en clientes, porque esto claramente era como explicó bien Esteban, era una extorsión, digamos, ¿no? Yo estaba en lo del, tenía un empleado trabajando en lo del cliente, como quería detonar las multas de la ley de empleo para llevar las indemnizaciones de 1 a 3, que era más o menos un poco la cuenta así muy simple que ocurría en el caso de la ley de empleo. Te llevaba una indemnización de 1 a 3 y además a 3 y te lo hacía, te daba una incertidumbre total, era muy difícil de calcular el costo real. Lo que hacían entonces esos empleados asignados a trabajar en las empresas de los clientes, es decir, que el cliente era su verdadero empleador, y con esto claramente era una extorsión importante, porque además la empresa tenía que salir a arreglar para no afectar o para no incomodar al cliente. Con esto se le pone un límite a eso, y otro límite muy importante es que además esa extorsión venía con el tema de seguridad social, porque el cliente iba a tener que regularizar la relación en caso de una sentencia negativa y pagar de vuelta las cargas sociales, lo cual era una locura. Esto es una modificación de las más importantes, para mí muy importantes, para determinadas actividades. Consulta Verónica, para las personas que ingresaron a la empresa los primeros días de diciembre, el periodo de prueba continúa siendo de 3 meses, ¿verdad? Sí. Sandra consulta si en el caso de contratar empleados fuera de convenio se aplica el fondo de desempleo. Eh, Como tiene que ser habilitado por un convenio colectivo, seguramente la habilitación del convenio colectivo sea para los empleados del convenio colectivo, ¿no? En comercio, por ejemplo, que es la que dice que va a salir ahora a implementarlo, seguramente sean para los empleados comprendidos en convenio colectivo. No veo porque no veo, por ahora no vemos, habría que analizarlo y después estudiarlo mejor, pero no vemos la forma en que un sindicato pueda negociar con una empresa algo para personas que no tienen representación, de las cuales no tienen representación. Después habría que ver si se puede buscar algún mecanismo, o quizá la empresa, a través del segundo párrafo de la capitalización, puede aplicar algún mecanismo para porque por eso está la segunda modificación, ¿no? O sea, la posibilidad de hacer un sistema propio de capitalización. O sea, y van a salir los seguros y van a salir un montón de herramientas que seguramente es para contemplar también las personas que no quedarían encuadradas en la negociación colectiva. Natalia quiere saber si se derogó la obligación de tener que estar 1 año en una obra social sindical para poder hacer el cambio de opción. Sí, ahí respondiendo a lo que dice Natalia, dos cambios que se produjeron importantes. Por un lado, en principio lo que establece el decreto es que las prepagas entran dentro, para lo que es entre trabajadores en relación de dependencia, dentro del régimen de las obras sociales, por lo cual ya no es necesario que el trabajador a que tenga que elegir una obra social sindical para después llegar a una empresa de medicina prepaga, sino que puede hacer, como ocurre con el personal fuera de convenio, puede directamente derivar sus aportes a una empresa de medicina prepaga si así lo quiere. Y por otro lado, tampoco está la obligación de permanecer 1 año en una obra social sindical, o por lo menos por decir, hay que ver la reglamentación que dice, pero en principio no está derogada especialmente la norma, pero al cambiar todo el régimen, que seguramente será reglamentado, no debería permanecer 1 año. Sí establece la obligatoriedad de permanecer 1 año para poder cambiar de una obra social a una medicina prepaga a otra, o a una obra social, como se quiera. Sí hay obligación de permanecer 1 año, eso establece el decreto. No sé, Eugenio, si vos tenés algún dato adicional. No, es eso. Tatiana, bueno, primero pregunta por el periodo de prueba, que ya dijimos es posterior, es decir, no toma para los ingresos anteriores, pero dice, ¿qué pasa con la forma de liquidar la indemnización por despido del 245? Es decir,
Sobre el personal despedido de la próxima, que se lo despide la semana que viene, ¿se liquida según el DNU o no? Sí, claramente el DNU va a estar vigente, con lo cual la fórmula va a estar vigente. O sea, la fórmula va a estar vigente, la fórmula con esos cambios, ¿no? O sea, que no entra el SAC y los pagos semestrales o anuales en la base de cálculo, y con el tema de que en vez en los salarios que tienen remuneración variable, en vez de ser la mejor, va a ser el promedio de los últimos 6 meses. Eso entra en vigencia ahora. Ahora, era lo que decía un poco al principio de la charla. Si este DNU no se convierte en ley, o sea, se rechaza el DNU, pues lo tienen que rechazar, como dije, las dos cámaras, bueno, seguramente muchos empleados que se les liquidó por ahí en menos usando esta fórmula van a salir a hacer acciones judiciales. O quizá también la hagan ahora diciendo que el DNU no es un DNU de necesidad de urgencia, de que pidan la inconstitucionalidad del mismo, etcétera, etcétera. O sea, tiene cierto riesgo, digamos, pero yo creo que igual, digamos, hay muchas cosas que tienen riesgo. O sea, yo creo que hay que usar la fórmula del DNU. O sea, si... Bien. Adriana dice, con el nuevo artículo 29, la empresa contratante que tiene registrado a los empleados y es prestadora de servicios técnicos sobre equipos vendidos, ¿puede negarse a entregar la documentación que se suele pedir para acreditar el cumplimiento de leyes laborales, como es el recibo de sueldo, 931, cláusula de no repetición, RT, etcétera? En realidad son dos artículos distintos. El artículo 29 es lo que vimos antes, que es el que establecía esa extorsión por parte de los empleados y demás. El que establece esta obligación es el artículo 30, que establece una responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y la seguridad social para quienes contraten o subcontraten servicios que hagan a las tareas específicas y propias de la empresa, así en resumidas cuentas. Y eso no se derogó, esa obligación de controlar esa documentación por parte del contratante no quedó derogada por el decreto, por lo cual continúa la obligación del contratista de entregar esa documentación al contratante. O sea, tengamos en cuenta lo siguiente: una empresa que presta servicios a otra empresa, seguramente será responsable, o sea, le va a caber el artículo 30. El artículo 29 era como decía, se usaba como, era cuando había una intermediación fraudulenta. Pero nosotros tenemos que partir de que no hay una intermediación fraudulenta. Nosotros tenemos que partir de que lo que nosotros prestamos es un servicio totalmente legal a la otra empresa. Entonces, no nos podemos encuadrar en el 29, porque si nos encuadramos en el 29, estamos diciendo de que estamos hablando de una relación que no es sana. Entonces, tenemos que encuadrar en el 30. Como nos tenemos que encuadrar en el 30, tenemos que cumplir, como decía Esteban, con todas las obligaciones del artículo 30. Martín dice, en caso de rechazo del DNU por parte del Congreso, ambas cámaras, ¿los efectos serían retroactivos al 29 del 12 o desde el rechazo? Perdón, ¿me podés? En caso de que del rechazo del DNU por parte del Congreso, ¿los efectos serían retroactivos al 29 del 12 o desde el rechazo? No, desde el rechazo. No sé, Esteban, si opina lo mismo. Totalmente, porque no es que declara que el decreto es una unidad absoluta, el rechazo no puede afectar derechos adquiridos por las partes en base a la norma, porque no es que la vigencia, para hacerlo más claro, el DNU entra en vigencia mañana la vigencia. Si el rechazo implicara la nulidad del DNU, entonces su vigencia estaría condicionada a su aprobación por el Congreso. Y hay muchos DNU que nunca ni siquiera fueron aprobados por el Congreso, que el Congreso no se pronunció, sino que directamente entra en vigencia, funciona, sus normas son aplicables, hay derechos adquiridos en base a ese DNU, y eventualmente, si el Congreso lo rechazara, las dos salas del Congreso lo rechazaran y no tuviera vigencia, no va a modificar lo que es la aplicación de, digamos,
los derechos adquiridos por las partes en base a esas disposiciones. De consulta Verónica, mañana entra en vigencia, toma vigencia el DNU, son 8 días desde la publicación en el boletín oficial porque no se estableció nada distinto. Jennifer consulta si el tema de la obra social aplicaría a todos los empleados o solo los que ingresan después del DNU. El régimen de... Perdón, Eugenio, vos. No, sí, digamos, el régimen aplica a todos los que entran en vigencia después de los que entran. No sé si opinan lo mismo, Esteban, sí. No, o sea, van a poder optar una vez digamos, una vez que entre en vigencia el DNU y digamos, por supuesto todo esto va a ser objeto de reglamentación, pero vamos a seguir las lógicas de la ley. Una vez que entra en vigencia el DNU y las obras y las prepagas pasan al régimen de obras sociales, los empleados podrán optar por alguna obra social, si así lo quisieran, dentro de, si transcurrió un año, el plazo de un año, desde que optaron por la última obra social. Aquellos trabajadores que hubieran producido un cambio en los últimos 6 meses probablemente no puedan hasta que cumplan el año. Aquellos que se hubieran permanecido y quisieran cambiar, podrán hacerlo. Pero podrán optar por una medicina prepaga, ¿no? Podrán optar por una medicina prepaga, exactamente. Pero tengamos en claro lo siguiente, va a ser objeto de reglamentación, no es que mañana o el martes que viene va a estar la opción para que el trabajador diga, bueno, ahora quiero derivar mis aportes a OSDE, a Swiss Medical, etc. Sino que va a depender y también va a depender de los planes, porque ahora no nos olvidemos que los planes también de las medicinas prepagas están desregulados, con lo cual no todos los trabajadores van a poder acceder a los planes de medicina prepaga y aún derivando aportes. Hay una serie de condiciones que vamos a tener que los precios de, digamos, la medicina prepaga no están establecidos, no tienen tope, con lo cual no es que todos los trabajadores van a poder inmediatamente derivar sus aportes a una medicina prepaga. Vamos a ir con las últimas preguntas. Silvana, dicen, en el caso de un empleado de comercio ¿qué pasará al fondo? En caso de un empleado de comercio que pasara al fondo de cese laboral, ¿qué pasa con alguien con una antigüedad de 20 años? ¿Pierde las indemnizaciones? Porque no van a tener nada en el fondo de cese laboral, siendo que empezarían a aportar ahora. Eso va a ser reglamentado en el convenio colectivo que se haga entre la Cámara y la Cámara y el sindicato, pero claramente no pueden afectar derechos adquiridos. O sea, eso, digamos, se podrá establecer un fondo de desempleo para el futuro, hay que ver para el pasado, pero eso va a ser, entiendo que puede ser objeto de reglamentación de la ley, pero más que nada va a ser objeto de reglamentación del convenio colectivo. O sea, del convenio colectivo, los sindicatos no pueden negociar en contra de los derechos adquiridos por los empleados. O sea, van a tener que buscar cuál es la fórmula para los empleados que ya venían o tenían esa antigüedad, ¿no? Tenían una gran antigüedad. Natalia dice, si rechazan el DNU del Congreso, ¿qué sucede con las leyes derogadas? Volverían a tener vigor, ¿no? Sí, exactamente. De todas maneras, y tengo que leer un poco el proyecto de ley que mandaron ayer al Congreso, dicen que el DNU está incluido dentro de ese proyecto. Lo que sé, la verdad, le soy sincero, el proyecto lo pude descargar ayer a la tarde, y son más de 600 artículos, con lo cual no pudimos estudiarlo en profundidad. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo por lo que escuché en medio de periodísticos. No quiero que lo tomen como un... No, yo por lo que pude ver del proyecto de ley, pero bueno, de vuelta, lo del proyecto de ley va a ser objeto de una nueva conversación, pero lo que pude ver del proyecto de ley es que a ver, ayer se presentó un proyecto de ley grande, pero también se presentaron otros proyectos de ley, ¿no? Acá hay como dos situaciones. Los radicales presentaron el DNU en un proyecto de ley. El mismo DNU lo presentaron en un proyecto de ley. O sea, hay un proyecto de ley que replica el DNU.
Eso fue presentado hace unos días. En el proyecto que se presentaron ayer, en lo que respecta a laboral, más que nada tiende a regularización y blanqueo de la relación laboral. Ese es el capítulo más importante, es el capítulo que tiene que ver con lo laboral. Pero también hay otros proyectos de ley que se presentaron, así que bueno, nosotros iremos a medida que vaya dando el tiempo y a medida que vayamos viendo cómo evolucionan los proyectos, o sea, si, por ejemplo, seguramente lo que esperemos es que tengas por lo menos media sanción de alguna de las cámaras, daremos una charla, porque no tiene sentido tampoco dar una charla en algo que por ahí nunca va a ser tratado como ley, digamos, ¿no? Pero si tienen una media sanción, no sé si está de acuerdo, Esteban, por ahí sí ya podemos hacer una charla. Exactamente. Bueno, y vamos a cerrar con la pregunta de Verónica. Dice, en el caso de los empleadores que como beneficio a sus empleados abonan el diferencial del plan de prepaga, ¿cómo sería de ahora en más? Porque si los empleados ya no quieren esa prepaga, con la cual la empresa tiene convenio y eligen otra, también se les debe seguir abonando ese diferencial, ¿no? La verdad, yo te Bueno, la acá entra un acompaño. poco entra un poco lo que hablábamos recién del artículo 12, ¿no? O sea, acá los pisos, según el DNU, el piso ya no es el contrato que yo tenía con el empleado, el derecho adquirido. El piso es la ley y el convenio colectivo. Con lo cual, acá se puede hacer, digamos, si yo pagaba, no sé, un plan o de 310 y ahora no lo puedo seguir pagando o tengo que bajar o tengo que cambiar de plan, eso se podría hacer porque no afecta a ninguna ley ni convenio colectivo, no hay ninguna ley ni convenio colectivo que establezca que yo tengo, la única ley que hay es la 23660 que establece que yo le tengo que dar una obra social. Pero de ahí en más no hay ninguna ley que me establezca que yo tengo que dar una medicina prepaga o un plan X, con lo cual yo puedo bajar hasta inclusive no poner yo ninguna plata porque la medicina perdón, la cobertura médica está dada por la obra social. Ahora, si ustedes me dicen a mí, yo voy a hacer algo así, bueno, después habría que evaluarlo, si eso lo hacemos por disposición o hacemos convenios que los homologamos en el SECLO, porque como les dijera hoy, estas modificaciones ahora sí pueden ser presentadas en el SECLO y homologadas en el SECLO. Va a haber que esperar a que instrumenten cuál va a ser el mecanismo para eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. La verdad es que hemos tenido varias consultas, hemos charlado bastante sobre el tema. Ojalá que hayan quedado bueno, con un poco más de certidumbre sobre este tema, que aún así la va a seguir despertando. De todas maneras, ahí en el chat estamos poniendo el mail del estudio por si se les ocurre alguna que otra pregunta. Nos pueden contactar ahí, vamos a tratar de contestarles cuanto antes. También les vamos a poner el link del blog de noticias, donde van a poder, si se meten regularmente, van a poder estar actualizados con respecto a lo que es el derecho laboral. Ahí también hay un artículo sobre este decreto. Nos consultaron si esta charla se va a cargar. Sí, ahí ponemos el canal de YouTube. La semana que viene probablemente ya esté cargada para que la puedan pasar a gente que no haya podido venir. Ahora mismo estoy compartiendo, como lo hice al principio, un test de riesgos laborales. Ustedes pueden, con el teléfono, ver ese código 3D y los va a mandar una especie de formulario donde, si completan los datos de su empresa, se les va a poder hacer una devolución con respecto a situaciones que puedan llegar a ser, que tengan que tener en cuenta para evitar cualquier tipo de problema. Por las dudas, si alguien no lo quiere ver en 3D, ahí también le estoy dejando el link para que puedan tocar ahí. Bueno, les agradecemos nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en estas charlas. Estén al tanto de nuevas charlas que se van a hacer porque estamos en un periodo de mucha modificación. Y bueno, para comentarios finales los dejo a Esteban y Eugenio. Bueno, muchas gracias por haber participado. Como les dijimos al principio, esto no fue un rastrillaje de todas las modificaciones del DNU en la parte laboral. Hay cosas que decidimos que no, como no eran tan importantes, no ponerlas, pero si generan dudas, como dijo Fede, pueden hacer las consultas y nosotros las responderemos. Muchas gracias por haber participado. Esteban. Esteban. Parece que bueno, Me parece que se muchísimas equivoca.
Muchísimas gracias a todos, que empiecen muy bien el año y bueno, vamos por un 2024 mejor para todos. Hasta luego. Muy bien, chao.